¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestro medio de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, así que todos aquellos que nos puedan sintonizar, que puedan estar en contacto con nosotros a través de este medio, pues se los vamos a agradecer. Y el día de hoy, pues quizás muchos estén muy contentos, estén muy felices porque pues es viernes, además es fin de mes, quincena, por lo que pues es un día que muchos estarán celebrando. Sin embargo, los contadores, habrá algunos que todavía están en la recta final de la declaración anual de personas morales. Y bueno, pues recordarles que ya estamos prácticamente contra el reloj. Por eso es importante pues cumplir con esta obligación y también hacer la declaración como se debe, ya que recordemos que hay pequeños detalles que al final del día pueden ocasionar una gran diferencia, como puede ser un simple tipo de cambio, cuestiones que parecen no relevantes, sin embargo ya cuando lo incorporamos a efectos que se generan en la declaración resultan bastante relevantes. Entonces, mucho ánimo a todos aquellos contadores que estén con el tema de la declaración anual y aquellos empresarios que todavía no han pagado la declaración, porque sabemos que una vez que se presenta la declaración, se determina un impuesto a cargo, se genera la línea de captura y por ahí el fisco, la autoridad, ya viene establecida la fecha límite de pago como el lunes 3 de abril. Entonces, aquellos que no lo hayan hecho, tienen que hacerlo, ya que de lo contrario habría que enviar una declaración complementaria para poder generar una nueva línea de captura y bueno, pues ya eso también generaría recargos y demás. Entonces no lo dejen por ahí en el olvido. Noticia o tema que quiero compartir con ustedes es relacionado a la regularización de ISR del año 2015. Recordemos que en el pasado ya se ha vuelto algo, entre comillas, tradicional, donde la autoridad contacta a los contribuyentes, en especial a todos aquellos que no han presentado su declaración anual y que de acuerdo a la información que obtiene la autoridad, en especial de las instituciones financieras, pues sabe que los contribuyentes han estado recibiendo depósitos. Entonces, por ahí se les envía un correo donde se les dice la institución financiera o las instituciones financieras donde tiene detectados depósitos, los meses en los que se tiene detectado estos depósitos, el monto de cada uno de ellos y por último un total de ingresos. Y la autoridad parte del supuesto que estos ingresos son ingresos omitidos, ya que el contribuyente no presentó su declaración anual. Y dentro de ese mismo correo, bueno, pues ya viene por ahí lo que es la línea de captura, o el monto del impuesto determinado según la autoridad, la línea de captura, y en este caso vienen dos líneas de captura. Una es si el contribuyente opta por pagarlo en una sola exhibición o si opta por pagarlo en 6 mensualidades. En caso de que opte por 6 mensualidades, viene la línea de captura por la primera mensualidad para que pues de ahí posteriormente se estén realizando el resto de los pagos. Entonces, mucho ojo con esto porque ahora la autoridad lo está haciendo vía correo electrónico. En años anteriores esto era a través de un documento que te hacía llegar vía correo ordinario. Sin embargo, este año es a través de correo electrónico. Y digo mucho ojo porque también sabemos que recientemente los contribuyentes han estado recibiendo correos de parte de la autoridad y que son correos apócrifos, correos que la misma autoridad ya ha detectado, da a conocer a los contribuyentes la lista de estos correos. Entonces también
no irnos con la finta de que porque es un correo con información de la cual pues parezca confidencial o quizás no tengamos presente, ya demos por hecho que es un correo apócrifo, ¿no? Entonces, mucho ojo, aquí la recomendación es analizarlo y verificar la información en este caso con los estados de cuenta bancarios. Repito, esto es relacionado al ejercicio 2015 y recordemos que la autoridad básicamente obtiene esta información de lo que en el pasado conocíamos como el IDE, ¿no? Que el IDE era el impuesto a los depósitos en efectivo, que este impuesto como tal no existe, pero que lo que quedó como consecuencia de este impuesto es que la autoridad financiera, si bien es cierto, ya no está obligada a retener un impuesto, sí está obligada a informar a la autoridad fiscal sobre los depósitos que sobrepasan el límite que estableció la autoridad fiscal. Entonces, mucho cuidado para todos aquellos que estén recibiendo este correo y que en primera instancia lo estén dejando pasar por alto. Como segundo tema es, bueno, recordarles que lo que es el Declarazat, perdón, o el aplicativo que la autoridad ha liberado para la presentación de las declaraciones anuales es algo que ya está funcionando. La semana pasada lo liberó la autoridad. El día de ayer hubo una rueda de prensa donde la autoridad convocó a los diferentes medios de comunicación para comentar sobre este tema y dar a conocer los pormenores de lo que es el Declarazat, las novedades que tiene esta plataforma para este año. Y bueno, también la próxima semana tendremos al administrador de servicios al contribuyente del SAT para hablar sobre este aplicativo, para hablar sobre el Declarazat, en el caso de salarios, en el caso de todos aquellos que tengan otro tipo de ingresos, cómo utilizar el sistema, la información que se requiere, los consejos, las sugerencias. Entonces, todos aquellos que nos estén sintonizando tengan alguna duda referente al uso de este sistema, los cuales ya hayan interactuado o tengan algún comentario, bueno, pues les repito el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx para la próxima semana en el programa podérselos comentar a nuestro invitado y poder resolver sus dudas. Y bueno, de entrada yo nada más les comento que digamos que ha evolucionado un poco referente al año pasado, y hablo en particular en la cuestión de los gastos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, aquellos contribuyentes que tienen ingresos por salarios entran a este aplicativo, les aparece la información de los ingresos precargada y por ahí también viene señalada las deducciones y te dice que algunas de ellas están precargadas. ¿Y a qué se refiere con esto de precargadas? Bueno, que simplemente la autoridad, algunas de ellas ya las etiquetó como deducción autorizada. Algunas otras por ahí están listadas con el fin de que el contribuyente evalúe esas erogaciones y determine si cumplen o no con los requisitos fiscales para poder ser consideradas como deducciones. Y en este caso me refiero a deducciones personales. Entonces, dentro de todas esas deducciones vienen prácticamente todos los gastos del contribuyente que le otorgaron un CFDI. O sea, por ejemplo, vienen lo que son servicios de telefonía, vienen servicios de la luz, de otro tipo de erogaciones que no necesariamente tienen que ver con una erogación para efectos fiscales. Sin embargo, la autoridad pone ahí la información y ya es el contribuyente quien la selecciona y quien determina si cumplen o no con requisitos fiscales para considerarse como deducción personal. Y bueno, en el transcurso del mes vamos a estar hablando sobre diferentes aspectos de esta declaración anual. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son las deducciones personales, cuáles son sus requisitos, en qué casos aplican, las limitantes y todo lo que hay que tener considerado. También vamos a hablar, por ejemplo, de algunos regímenes en particular, por ejemplo, el caso de arrendamiento, el caso de honorarios, cuáles son en términos generales las reglas del juego para efectos de la declaración anual, qué información requerimos,
qué precauciones debemos de tener para poder, al momento de presentar la declaración anual, bueno, pues no tener contratiempos o que estos los podamos resolver con anticipación. Y bueno, empezando ya a tocar temas específicos, aquí la recomendación primeramente es identificar qué tipos de ingresos son los que percibimos en el año. Y a lo mejor habrá algunos asalariados que me estén escuchando y dicen, pues, ¿qué ingresos tengo? Tengo ingresos del sueldo, que ese sería el ingreso más común. Sin embargo, también hay que irnos un poco más a detalle y ver, por ejemplo, el ingreso de sueldo que recibo, ¿dónde me lo depositan? ¿En qué cuenta bancaria? Para saber si esa cuenta bancaria genera o no genera intereses. Y al hablar de generar intereses, me refiero a cualquier cantidad. Recordemos que estamos obligados a considerar como ingresos todo lo que percibimos. Entonces, aunque sea, entre comillas, insignificante el monto de intereses que estemos percibiendo, lo debemos de considerar como ingreso. Entonces, aquí la recomendación es tener la constancia de sueldos y salarios, la cual nos la entrega el patrón. La otra es solicitar la constancia de intereses recibidos o de ingresos recibidos a través de una institución financiera, porque a lo mejor lo que tenemos es que a la institución financiera le entregamos una determinada cantidad de recursos, la institución financiera los invirtió y resulta que al final del año nos damos cuenta que a lo mejor recibimos ingresos por intereses, recibimos ingresos por dividendos, recibimos ingresos por enajenación de acciones o por una serie de conceptos diferentes a lo que pudieran ser intereses, ya que quizás el contrato con la institución financiera pues es administración de recursos, ¿no? Y la institución financiera es la que determina en qué instrumentos financieros va a invertir nuestro recurso. Entonces es importante tener esa constancia y que en este caso, digamos, sería una constancia por cada tipo de ingresos. Es decir, una constancia en el caso de dividendos, otra constancia en el caso de intereses, otra constancia en el caso de enajenación de acciones, etcétera. Entonces, primer paso, tener las constancias. Segundo paso, verificar todas las deducciones personales, que tengamos la documentación comprobatoria de todas y cada una de ellas. Y ahorita, de manera general, voy a mencionar cuáles son las deducciones personales más comunes. Y me refiero a los gastos médicos, los gastos por consulta de honorarios médicos, que aquí entran, digamos, también el oculista, entra el dentista y entra la atención que reciba, por ejemplo, la esposa, el cónyuge, los descendientes o los ascendientes en línea recta. También otra deducción común es el seguro de gastos médicos. Este seguro de gastos médicos, que en este caso también incluye lo que es la esposa, lo que son los descendientes y los ascendientes en línea recta. También por ahí están los intereses de crédito hipotecario en el caso de casa-habitación. Y aquí quiero hacer una aclaración. Al hablar de de crédito hipotecario casa-habitación se refiere a que sea la casa donde vive el contribuyente. Porque si es una casa en la cual se obtuvo un crédito hipotecario y resulta que esta casa se está rentando, bueno, pues esos intereses en determinado momento entrarían en el capítulo de arrendamiento como otro tipo de ingresos, pero no entrarían como deducción personal, porque la deducción personal está enfocada a la casa en la que habita el contribuyente. Entonces hay que tener cuidado con todo eso y repito que hay que tener cuidado porque sabemos que hoy en día la autoridad pues tiene información de cuál es tu domicilio, tiene información de tu RFC. Entonces para la autoridad es muy fácil saber de dónde está ubicada la casa a la cual tú estás pagando el crédito hipotecario y en determinado momento poderlo verificar con tu domicilio fiscal, ¿no? Porque también se ha dado el caso de quien tiene varios créditos hipotecarios y que pues al final del día están aplicando esta deducción de manera incorrecta. Aquí también otro punto importante y aplica para todos aquellos
que están en honorarios, en actividad empresarial, arrendamiento, o todo aquello o toda aquella persona que presente pagos provisionales, bueno, pues que esos pagos provisionales estén al día, porque recordemos que se presentan de manera mensual. Entonces, si de repente yo tengo declaraciones hasta el mes de junio y presento mi declaración anual, pues como que va a haber algo ahí que no le va a checar a la autoridad, porque ¿cómo es posible que yo esté presentando mi declaración anual y tenga pendiente pagos provisionales? Porque aquí el principio va a ser que si yo tengo mi declaración anual, pues digamos, ya tengo la información para hacer el cálculo de mis pagos provisionales. Un punto importante y que quiero comentar es que ahora en este año, en lo que es el Declarasat, ya no viene información de IVA. Anteriormente y de manera tradicional era por ahí, si el contribuyente tenía la obligación del IVA, se seleccionaba y se introducía de manera informativa lo que era el IVA acreditable, el IVA por pagar de cada año, de cada mes, perdón, y cuál fue el comportamiento. Si de un saldo se solicitó la devolución, si de un saldo se acreditó, etcétera, ¿no? Entonces, esta información para este año ya no se requiere, la autoridad ya no la está solicitando. Sin embargo, la recomendación es que si tengo pendientes declaraciones de IVA, si tengo pendientes de IOT, bueno, pues ponerlas al corriente, que todo esto esté presentado previo a la presentación de la declaración anual. También otra situación que aplica para aquellos de arrendamiento, de honorarios, de actividad empresarial, sus impuestos, si bien es cierto, son acumulativos, es decir, en el mes, por ejemplo, ahorita de marzo, la declaración del mes de marzo incluye los ingresos de enero a marzo. Las deducciones son de enero a marzo. Entonces, en estricta teoría y bajo un escenario ideal, la declaración del mes de diciembre prácticamente, si no tuvo otro tipo de ingresos, va a ser muy similar o idéntica a la declaración anual. Pero nos ha tocado casos donde pues llegamos a la declaración anual y resulta que al comparar la declaración anual con los ingresos determinados en la declaración de diciembre, pues resulta que no coinciden, o igual con las deducciones. Entonces, esto no es correcto, porque si estamos hablando, por ejemplo, el caso de ingresos para estos regímenes es en base a flujo de efectivo, es en base a lo cobrado. Entonces, si de enero a diciembre, en la declaración de diciembre, yo dije que cobré una cantidad y en la declaración anual estoy informando un monto diferente, quiere decir que hay un error. O me estoy equivocando en la declaración anual, los ingresos que estoy considerando, o en alguno de los meses tuve algún error. Entonces, aquí es importante verificar que coincida. En caso de que haya alguna diferencia, bueno, pues hay que revisar en qué mes corresponde esa diferencia y hacer los cambios correspondientes. Porque recordemos que todo esto es acumulativo. En el DIP que se presenta se va acumulando la información, entonces hay que arrastrar el cambio. Si es un cambio que detecté en el mes de noviembre, bueno, pues tendré que corregir noviembre y posteriormente también tendré que corregir el mes de diciembre. Una vez que verifico que mi información de anual coincida con mi información de diciembre, bueno, pues ya estoy en posibilidades de presentar lo que es ahora sí ya la declaración anual. Y también un punto importante, todos aquellos que tengan diferentes ingresos de diferentes capítulos están obligados a presentar declaración anual. Y me refiero que a lo mejor si tú eres asalariado y a lo mejor adicional a tu trabajo das alguna clase, alguna asesoría por la cual otorgas un recibo de honorarios, bueno, pues estás hablando ahí de dos ingresos diferentes y por lo tanto tienes que en tu declaración anual incluir ambos ingresos y determinar el impuesto, que muy probablemente te va a resultar un impuesto a cargo. Y ahorita de manera general quiero explicar cómo funciona el tema del impuesto, las tablas del cálculo de impuesto y por qué en algunos casos resulta impuesto a pagar, por qué en algunos casos conviene presentar la declaración anual y por qué en algunos otros casos en la declaración anual pues
resulta cero, ni un impuesto a cargo ni un impuesto a favor. Y esto tiene que ver con una cuestión meramente matemática. Vamos a suponer que una vez que tú determinas tu ingreso en el caso de salarios, estos salarios pasan a una canasta, la cual la canasta tiene diferentes niveles. Y la canasta quincenal, porque tu ingreso es quincenal, digamos que si nos vamos al final del año, la canasta anual es la suma de las canastas quincenales. Es decir, si la capacidad de la canasta anual es la suma de la capacidad de las canastas quincenales. Entonces, si en la canasta quincenal yo estoy en el nivel 4 y mi ingreso fue el mismo en todas las quincenas del año, en las 24 quincenas del año, entonces al final del año, cuando pasa mi ingreso a la canasta anual, pues sigo estando en el mismo nivel 4. Entonces, por lo tanto, no tengo un impuesto a cargo o un impuesto a favor, ¿sí? Porque en la canasta me quedé donde mismo. Pero si a lo largo del año, digamos que tuve un ingreso variable porque a lo mejor tuve algún bono, alguna gratificación y de repente en algunas quincenas de estar en el nivel 4, pues me fui al nivel 7, me fui al nivel 8. Bueno, puede ser que al final del año, cuando llegas a tu canasta anual, pues no estás ni en el nivel 4 ni estás en el nivel 8, sino estás en un nivel intermedio. Entonces, por lo tanto, al estar en el nivel, por ejemplo, el 6, pues te resulta un impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque la mayoría del año estuviste en el nivel 4 y al brincar al nivel 6 hay una diferencia de impuesto que tienes que pagar. Puede ser que a lo mejor la empresa en la última quincena del año o en el aguinaldo hizo ese ajuste y ya pagaste ese impuesto. Pero ahora vamos a ver el otro escenario. Vamos a ver a alguien que tiene ingresos por salarios y tiene ingresos, por ejemplo, por arrendamiento. Entonces, aquí es la misma lógica, ¿no? La misma lógica de las canastas. Se utiliza la canasta para lo que es el pago de salarios y esa misma canasta se utiliza para el cálculo del ingreso por arrendamiento, del impuesto por arrendamiento. Aquí la diferencia que la canasta de arrendamiento es mensual. Entonces, al final del año tengo mi canasta de salarios y tengo mi canasta de ingresos por arrendamiento. Pero mi canasta anual, la canasta anual es la misma. ¿A qué me refiero? A que es la misma canasta que utilicé cuando únicamente tenía el ingreso por salarios. ¿Sí? Entonces, ahora que tengo el ingreso por arrendamiento, pues resulta que si a lo mejor en mi ingreso por salarios estaba en el nivel 4 y en el ingreso por arrendamientos estoy en el nivel 2, a la hora que junto a ambos ingresos, pues resulta que ya me fui al nivel 5, ¿no? Y entonces, por salarios pagué impuestos según el nivel 4, por arrendamiento pagué ingresos en el nivel 2, pero al juntar ambos ingresos, ahora tengo que pagar impuestos por el nivel 5. Entonces, lo que pasa es que los salarios brinca un nivel y se paga un impuesto. Y en el caso de arrendamiento, pues ya brinqué 3 niveles. Entonces, tengo que pagar ese impuesto. Digo, esto lo estoy explicando de manera muy general para tratarlo de hacer ilustrativo y que nos quede claro el por qué al final del año, cuando tenemos diferentes ingresos, nos resulta un impuesto a pagar. Y esto lo hago como recientemente platicaba con una amiga doctora, donde yo le trataba de explicar que los impuestos pues es un juego, ¿no? Es un juego que tiene reglas en el cual es mejor conocer esas reglas, es mejor entender esas reglas, saber cómo jugamos, porque al final del año, si aplico las reglas como debe ser y juego ahora sí que valga la redundancia, el juego de manera inteligente, bueno, pues el fisco me puede premiar con un saldo a favor, el cual ese saldo a favor, bueno, pues sabemos que es dinero y es el beneficio de jugar el juego de manera inteligente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos anticipar
si sabemos que vamos a tener este efecto? Bueno, la forma de neutralizar el efecto es a través de las deducciones personales, que en próximos programas vamos a comentar en detalle, pero son el tipo de elementos que como contribuyentes podemos utilizar para generar un beneficio a nuestro favor, o al menos disminuir el impuesto a cargo que se puede generar por el hecho de tener varios ingresos. Entonces, el programa del día de hoy lo quiero concluir dejándoles tarea, ¿no? Aquellos que todavía no han realizado su declaración anual, estén pensando en hacerla y no sepan por dónde empezar, bueno, quiero dejarles una especie de una lista, un checklist de la información que se requiere y de lo que hay que verificar para poder hacer la declaración anual. Primeramente es que tenga las constancias de sueldos, de honorarios o de los diferentes ingresos que tenga. Va a haber en algunos casos donde a lo mejor la constancia de retenciones no me la van a dar, pero que al haber utilizado los famosos FDI, bueno, pues de ahí ya la autoridad tiene la información y lo que tengo que hacer es ver a quién le facturé en el año, quién me pagó y sacar los acumulados. Entonces, primeramente es constancias o información que me permita conocer cuáles son mis ingresos. Por otro lado son mis deducciones personales, y aquí es muy importante ver el requisito, el método de pago, porque sabemos que las deducciones personales prácticamente todas, para poder efectuar su deducción, se tienen que haber pagado con cheque, con monedero, con transferencia electrónica. Entonces, si no cumplí con ese requisito, no voy a poder considerarla como deducción. Otro punto importante es saber si que tenga mi contraseña vigente, mi clave CIEC, que tenga mi firma electrónica avanzada que también esté vigente, y en caso de que no la tenga, bueno, pues hacer la cita para poder acudir con la autoridad y poder tramitar la renovación de esta firma electrónica. Porque si el saldo a favor es mayor a 10,000 pesos, lo tendré que tramitar con la firma electrónica, salvo hay varios supuestos. Si voy a solicitar la devolución a una cuenta de las cuales la autoridad ya tiene registrada y ya por ahí aparece la clave, entonces si mi devolución es entre 10,000 y 50,000 pesos y selecciono una de las cuentas que la autoridad ya tiene registrada, bueno, pues en ese caso no tendré que enviar mi declaración con lo que es la firma electrónica, sino lo podré enviar con la contraseña. Y bueno, por último es ver, repito, qué ingresos tengo, que mi información con el SAT esté vigente, que mi RFC coincida, entrar al aplicativo del SAT y verificar las deducciones que aparecen para poder cotejar sobre todo las deducciones personales, ya que si hay un error en una RFC, pues la autoridad no te va a reconocer esa deducción personal y eso te va a jugar en contra. Entonces, aquí ya no estamos en la era de que papelito habla, ¿no? Aquí necesitamos verificar el papelito, verificar el método de pago, ya que si esta información no es correcta, de nada me va a servir contar con el comprobante del gasto médico. Bueno, con esto me despido. El contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.